Me va a permitir nuestra audiencia de Ahora Información Radio que en la presentación de esta entrevista hable de algo un poco más personal que le he comentado a Javier Barraicoa mientras la preparábamos, y es que es sorprendente que, bueno, una persona que fue con las que yo me inicié en el tema del tradicionalismo, del carlismo, hace ya unos años, y que tantas veces he seguido sus intervenciones y sus artículos, pues ahora vaya a ser yo quien vaya a entrevistarle, quien vaya a sumar una entrevista a la larga carrera de entrevistas que tiene ya Javier Barraicoa, que seguramente buena parte de nuestra audiencia ya le haya escuchado o le haya leído en más de una ocasión. Así que, Javier, un placer contar contigo. No necesitas presentación alguna por todo esto que estoy diciendo. Todos al final te conocemos de alguna manera o de otra. Así que un placer contar contigo y, como te dije antes, gracias por haber accedido a colaborar con Ahora Información Radio. Muchas gracias, Rafa. Pues aquí estamos, que además yo fui uno de los fundadores de Ahora Información, la Es verdad, revista, pues años. con más motivo tenías que estar en esta nueva etapa, en este nuevo proyecto vinculado a la información, precisamente. Vamos a hablar de un tema que en el mes de septiembre siempre está en el candelero político de una manera o de otra, para que lo sepa toda nuestra audiencia, y es el tema de la Diada de Cataluña. Javier, para ir entrando un poco en materia, ¿qué es y desde cuándo se celebra la Diada de Cataluña? A ver, la Diada de Cataluña es autodenominada como la Diada Nacional de Cataluña, que es una fiesta que se viene celebrando en la transición a partir de 1980, porque Convergencia y Unión, que va a ser el partido que gobernará en la autonomía, decide que ha de ser la fiesta nacional de Cataluña, pero ya se arrastra de 100 años antes una festividad muy peculiar, porque al principio es una misa en honor y en recuerdo de las víctimas del 11 de septiembre. Es verdad que en un entorno del incipiente catalanismo, pero sobre todo es un catalanismo católico, se quiere reivindicar una especie de, podríamos decir, de, no sé si de autonomía o una especie de reivindicación de la identidad de Cataluña, pero básicamente es una fiesta religiosa. Y esto fue así mucho tiempo, a finales del siglo XIX. A principios del siglo XX es tomada esta fiesta por la Lliga Regionalista, que es un partido regionalista en un principio y a la larga se convertía en un partido nacionalista catalán, pero siempre en el ámbito conservador. Y esto hace que una paradoja, que las fiestas del 11 de septiembre a principios del siglo XX son constantemente represaliadas y perseguidas por o bien el Partido Liberal cuando está en el gobierno, o bien por el Ayuntamiento de Barcelona cuando están los republicanos, los ruxistas, y evidentemente es una paradoja porque hoy en día parece que la fiesta necesariamente tiene que ser de izquierdas y republicana, ¿no? Pero bueno, tiene este curioso origen que además viene a raíz de una obra que se escribe también en el último tercio del siglo XIX. La escribe Mateo Bruguera, que es un sacerdote canónigo de la catedral carlista, y hace una obra sin ninguna ambición catalanista, ni mucho menos, sino recordando el memorable sitio de la ciudad de Barcelona y la defensa de los fueros de la ciudad, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, esto ha tenido muchas implicaciones y muchas derivadas, ¿no? Pero el origen es este. El discurso del nacionalismo catalán, cuando habla de esta celebración, a mí desde luego me parece bastante incoherente, porque ¿cómo se puede decir que se ha invadido una parte integral de la monarquía de España en el contexto de un conflicto a la sucesión de esa monarquía? ¿Qué pasó entonces realmente el 11 de septiembre de 1714, del día que estamos hablando? A ver, estamos ante la culminación de una guerra de sucesión, que no de secesión, como nos han querido hacer creer, eh, y tampoco hemos de pensar que toda Cataluña va a ser partidaria del archiduque Carlos, la rama, digamos, austracista del conflicto, porque hubo muchísimos catalanes, hubo muchas ciudades de Cataluña que fueron felipistas a favor de Felipe V, y podríamos decir casi casi que hay una guerra civil entre catalanes, y también evidentemente es una guerra civil en el seno de España. Se está luchando por la sucesión. Y también es muy paradójico porque cuando Felipe V llega a España, sucediendo a Carlos II, fue recibido en 1702 por Barcelona, jura las constituciones catalanas,
es aplaudido, es recibido con júbilo y digamos que a raíz de unos intríngulis complicados de ciertos estamentos de Cataluña, van a decantarse por alguien que en principio no contaba en las loterías de la sucesión al trono, que es el archiduque Carlos, ¿no? Por tanto, hemos de evitar la simplificación que hace el nacionalismo de esto fue una invasión de España contra Cataluña. A veces en su discurso era Castilla contra Cataluña, pero luego esto ya lo superaron por España contra Cataluña, ¿no? Y esto, pues evidentemente, no hay ningún fundamento histórico que pueda sostener esta hipótesis. Hablando Y de la bueno, historia. ujú. Dime, dime. No, no, que evidentemente ni siquiera en las banderas, en las escarapelas de los soldados, de los ejércitos, aparece la bandera catalana. O sea que imagínate lo poco que podía importar los símbolos que 2 siglos después utilizaría el nacionalismo, ¿no? Claramente hay un sentimiento hispano, español, en Cataluña y hemos de descartar toda lectura retrospectiva del nacionalismo. Si no me equivoco, ya que lo has mencionado, en la defensa de Barcelona de ese día se usaba el pendón de Santa Eulalia como patrona de la ciudad, el pendón de Santa Sí, Eulalia sí. mártir. Era el pendón de Santa Eulalia, más las coronelas o regimientos de voluntarios correspondiente a los gremios, tenían todos su pendón patronal, con el santo propio, el patrono de ese gremio, ¿no? Es evidente, la bandera catalana no apareció por ningún lado. Hablando de la historia, que era lo que me iba a hacer referencia, es que si hay un personaje histórico que ha salido mal parado por culpa de esta manipulación histórica sobre esta fecha de la que estamos hablando, es mi tocayo Rafael de Casanova, cuyos bandos a la ciudad de Barcelona no los debe haber leído nadie en el ámbito del catalanismo, porque en ellos hace un llamamiento literalmente a luchar por la libertad del Principado de Cataluña, ¿se entiende? Y de toda España. ¿Quién fue realmente Rafael de Casanova y hasta qué punto tuvo un papel relevante en la guerra de sucesión española y en la historia de Barcelona? Bueno, a ver, Rafael Casanova es un personaje complicado, ¿eh? También hay que decirlo. Evidentemente no es ese héroe nacionalista que nos han querido presentar a partir del siglo XX, ni mucho menos. Él pertenecía pues, a un estamento, digamos, acomodado del interior de Cataluña, llega a Barcelona, estudia Derecho y ya en ese conflicto de la guerra de sucesión, por una serie, a veces podríamos decir carambolas, también alguno dice por su ansia de protagonismo, poco a poco va escalando en los estamentos de poder de la ciudad y llega a ser conseller en cap, que conseller en cap sería el alcalde, ¿eh? El alcalde. Y entonces él, digamos, lidera una parte de esos prohombres de Barcelona que quieren seguir luchando. Hemos de pensar que la guerra de sucesión oficialmente se acaba en 1713 con el Tratado de Utrecht. Ya se ha acabado la guerra, pero Barcelona decide resistir, ¿no? Pero no todos los barceloneses estaban dispuestos a resistir, con lo cual, digamos, hay unos pulsos constantes entre esos estamentos de Barcelona y Rafael de Casanova liderará a aquellos que quieren seguir resistiendo. De hecho, él pues llegará incluso a ejecutar al comandante de la Castillo de Montjuïc porque sospecha que lo va a traicionar. Fueron tiempos muy duros. Pero es verdad que en esa debacle él asume la defensa del último baluarte cuando se abre la gran brecha a las murallas de Barcelona y por donde van a entrar las tropas filipistas, ahí cae herido y luego conseguirá huir, ¿no? Pero, digamos, la figura de Casanova ha oscurecido otras figuras que son fundamentales, ¿no? Como Villarroel, que vendría a ser el comandante general de las tropas reales de Cataluña. Casanova era el alcalde de Barcelona, que poco a poco va asumiendo todo el poder, incluso de la Diputación General y de sus ejércitos, pero Villarroel estaba a favor ya de rendir la ciudad. Es un personaje olvidado porque Villarroel es un personaje también muy patriota, muy español, y muere en la cárcel en Galicia, digamos,
como parte de la condena que Felipe V impone a los defensores. Rafael Casanova se salva, al cabo de unos años se reintegra en sus funciones de abogado y muere tranquilamente en la cama en una España felipista y, digamos, sin ningún tipo de resentimiento hacia la nueva situación, ¿no? Otro general que también ha quedado en el olvido es Moragas, que es decapitado también cuando ya cae la ciudad de Barcelona. Y bueno, son toda una serie de personajes muy interesantes de estudiar, pero como bien has dicho, Rafael de Casanova es, digamos, es la imagen pública, por decirlo de alguna forma, de ese espíritu de resistencia contra viento y marea, porque podemos decir que ahí se va a manifestar en esa Barcelona sitiada, pues casi me atrevería a decir, aunque ya hubiera pasado la Edad Media, pero ese resto de espíritu de Barcelona que fue profundamente medieval. Digamos, la Edad Media caló tanto en Barcelona su religiosidad, su sentir, ¿no? de sociedad tradicional, que luego eso eclosiona siglos después en este 11 de septiembre de 1714. Haciendo mención a la resistencia de Barcelona, que al final es lo que se celebra el día de la Diada, lo que se conmemora el día de la Diada. ¿Cómo valorarías esa resistencia? ¿Piensas que fue un acto un tanto quijotesco, como han pretendido decir algunos, al ser una resistencia imposible? Bueno, sí, se podría utilizar el adjetivo de quijotesco, sin lugar a dudas, porque, como hemos dicho, ya la guerra ha acabado oficialmente en toda Europa, ya se han firmado todas las capitulaciones, se ha firmado el Tratado de Utrecht, y ¿qué queda de la Cataluña austracista? Queda Barcelona, un corredor que va hasta Montserrat, la fortaleza de Cardona, que será la última que caerá después de Barcelona, y poco más, ¿no? Entonces, bueno, en esa Barcelona convulsa ocurren muchas cosas, ¿no? Hay como una catarsis espiritual profundísima, se decide a través del clero y las confesiones, digamos, tantear al pueblo si está dispuesto a seguir con la lucha y la resistencia, y la mayoría del pueblo de Barcelona decide que sí, que hay que continuar esa lucha. Se nombra capitana general a la patrona de la ciudad, a la Virgen de la Merced, se hacen juramentos de defender, si la ciudad no es saqueada, de rezar públicamente y perpetuamente el rosario en las plazas públicas. Bueno, hay toda una eclosión insisto, de religiosidad, de patriotismo inusitado, que es como una especie, también lo he dicho, como una especie de conectar con lo que Cataluña era, ¿no? Que era esa sociedad tan profundamente cristiana, y en un momento determinado también es verdad que algunos autores proponen que Cataluña, que había vivido medio siglo antes, había sido teatro de operaciones de la guerra entre España y Francia y había constantemente experimentado las invasiones francesas. Felipe V no dejaba de ser un Borbón francés, y por tanto algo había en la conciencia colectiva de resistencia a lo que era la monarquía francesa, considerada como ilustrada, como moderna, frente a la monarquía tradicional, ¿no? Y ese espíritu es lo que claramente se refleja. Es verdad que es una batalla que estaba perdida, porque los holandeses y los ingleses abandonan una vez que el archiduque Carlos abandona, una vez se le abre la sucesión en el Imperio Austríaco, y los ingleses y franceses, holandeses e ingleses, deciden ya también que se ha perdido y abandonan, con lo cual queda solamente prácticamente el pueblo catalán, ¿eh? Y no solo catalán, porque está estudiado que en Barcelona hay un tercio aragonés, hay un tercio navarro, hay, bueno, hay de toda España que están ahí, son austracistas y se han quedado en Barcelona, ¿no? No me resisto casi a comentar, a raíz de lo que has dicho de ese recelo que efectivamente tenía el pueblo catalán hacia Felipe V, recordando la guerra de los 30 años y lo que había sido pues, esos 12 años de pertenencia de Cataluña a Francia. Es curioso, y no me resisto, insisto, a comentarlo, que actualmente
que no me acuerdo si fue Artur Mas o Puigdemont, pero estuvieron presentes representando a Cataluña en, bueno, en las reuniones de la francofonía, las reuniones que organiza Francia de los países francófonos. Ellos pidieron ir en representación de Cataluña y estuvieron presentes en representación de Cataluña. Claro, aquí vemos un poco esa manipulación histórica hasta qué punto llega de lo que es la diada, porque ¿qué pensaría Rafael de Casanova, sin ir más lejos, si viese que los representantes políticos actuales de Cataluña se van a una reunión de los países francófonos, recordando precisamente la pertenencia de Cataluña a Francia, aquellos 12 años que todavía en ese momento de la resistencia de Barcelona estaba tan presente y era pues un motor para la resistencia. No sé si quieres comentar algo de esto que me parece como menos, bueno, digno de ser reseñado, como mínimo. Sí, sí. Esto en todo el nacionalismo se ve esta contradicción, ¿no? Hay siempre una veneración a dos cosas. Una, la Revolución Francesa, y esto muchos autores nacionalistas, republicanos, creen entender o interpretan que el nacionalismo catalán es la copia, la traslación de las ideas de la Revolución Francesa a Cataluña, y luego ellos mismos reconocen su entusiasmo por el romanticismo alemán, francés, inglés, que donde ellos también ven la llama en este romanticismo que enciende la nacionalidad, entre comillas, el espíritu nacional de esa Cataluña, ¿no? Y entonces, claro, es una contradicción porque ya no buscan la esencia del catalanismo en la propia Cataluña, sino tienen que buscarlo en lo extranjero, en lo extranjerizante, y constantemente se reafirman en esta contradicción. También hay otra cosa que me llama la atención y que tiene que ver con estas ideas, bueno, del centralismo, que es muy propio de Francia y que es exacerbado con la Revolución Francesa, pero que no nace en la Revolución Francesa. O sea, las ideas centralizadoras siempre de alguna manera en la historia de Francia han estado muy presentes. Y es que algo como la Diada, que al final es una cosa que trata únicamente de la historia de Barcelona, se haya convertido, como dijiste al principio de esta entrevista, en la fiesta de toda Cataluña. Paradójicamente, ¿no sería eso precisamente un ejemplo de centralismo, de eso de lo que tanto se quejan? ¿O es que por el contrario, el 11 de septiembre de 1714 realmente sí que fue relevante para toda Cataluña, no solo para Barcelona? Bueno, es evidente, también lo he dicho, que una parte de Cataluña, grandes ciudades como Cervera, ciudades como Torelló, ciudades como Castellterçol, ciudades de Tarragona, eran claramente felipistas, ¿no? Y de hecho una parte de la nobleza catalana se posiciona con Felipe V y constituyen cuerpos de ejército que a la larga serán los regimientos de granaderos de la Casa Real, con lo cual no es pecata minuta, ¿no? Entonces, esto por un lado. Luego, Barcelona siempre ha tenido la gran tentación de querer representar a toda Cataluña, ¿no? Ese famoso centralismo barcelonés. Pero yo ahondaría en otra paradoja, ¿no? Que es que ninguna nación celebra como Día Nacional una derrota, ¿no? Se celebran las victorias. Y entonces esto también nos enmascara esa especie de resentimiento que hay en el espíritu nacionalista de querer celebrar una derrota, ¿no? Esto es algo absolutamente inusitado en la historia de las naciones, lo cual hace entender que en el fondo, y enlaza muy bien con la historia del propio nacionalismo, en el nacionalismo hay mucho de barcelonés, muchísimo. Yo ahora he escrito un libro que es El origen del catalanismo y, entre otras cosas, pues destaco esto, ¿no? Como todos los grandes primeros catalanistas, todos son de Barcelona, no son de Cataluña. Tienen que ir a, entre comillas, evangelizar, propagar el catalanismo por toda Cataluña, porque en Cataluña no sale, no surge el catalanismo, ¿no? Es un fenómeno barcelonés, urbanita y sobre todo burgués, ¿no? Claramente burgués. Y esto, claro, refleja muy bien que Barcelona quisiera ser homenajeada con este 11 de septiembre, pero no es Cataluña, evidentemente. ¿Qué opinas de la idea, ya un tanto quemada, es verdad,
de que España se unifica a raíz del cambio dinástico de Austrias a Borbones. Es cierto, lo he mencionado en la anterior pregunta, que los Borbones adoptan un sistema político inspirado en el francés y por lo tanto más homogeneizado y más centralizado. Pero se puede hablar de desunión, que al final es lo que nos están diciendo los nacionalismos periféricos con respecto a la monarquía compuesta de los Austrias. A ver, la monarquía de los Austrias era esencialmente una unión de reinos, ¿no? Y de hecho, pues en Cataluña había el virrey, en Valencia había el virrey. Era una unión de reinos muy similar a lo que luego serán los virreinatos en América, ¿no? Por lo tanto, que fuera una unión de reinos no significaba que hubiera el más mínimo sentido separatista, porque ni aparece el nacionalismo, ni aparecen movimientos centrífugas, sino que claramente es una forma de construir una sociedad a través de una estructura histórico-natural y a base de las uniones dinásticas, pues se consigue la unión de reinos, ¿no? Cuando llegan los Borbones, es verdad que el decreto de nueva planta se instaura, se abolen los fueros de Aragón, los fueros de Valencia, los fueros de Mallorca, las constituciones de Cataluña, pero, ojo, estamos hablando del derecho público. Lo que no hacen el decreto de nueva planta es eliminar el derecho penal, el derecho civil que se va desarrollando propio en Cataluña bueno, el derecho procesal, por cierto. Y entonces, la gran unificación administrativo-estatal se produce a partir del siglo XIX, ¿no? Hay un intento de crear un código unificado a mediados del siglo XIX, se consigue con muchas tensiones a finales del siglo XIX, se unifica la moneda, el sistema monetario, y entonces ahí aparecen los movimientos poco a poco nacionalistas, pero nos obliga a pensar, ¿no? La unificación administrativa de España no aporta más unidad a España. Había una unidad perfectamente establecida con los Austrias. En cambio, el siglo XIX vemos que es un siglo de resistencia del pueblo tradicional precisamente contra estos intentos de crear un Estado unificado de corte jacobino, imitando no solamente la monarquía francesa, sino el fruto de la monarquía absoluta francesa, que es la propia Revolución Francesa y el Estado que se constituye. Y entonces, y curiosamente, la izquierda hace una cantidad de leyes para imponer el castellano, para imponer ese código de unificado civil, crear un Estado jacobino. Y esto lo hacen las izquierdas. Ahora las izquierdas van de grandes defensoras de los pueblos y de las lenguas, pero esto no fue así en el siglo XIX. Por lo tanto, siempre tenemos que tener esta perspectiva de análisis porque es muy engañosa, ¿no? Pensar que la unidad de España se consigue, como han dicho algunos, a partir de la Constitución de Cádiz, que aparece la idea de nación española, y a partir de que se va creando un Estado moderno, ¿no? Esto atenta contra el sentido tradicional de España y, bueno, son elementos de análisis que, por cierto, llevan a esta paradoja, también hemos llegado al principio, como el catalanismo era más conservador y se aproximaba a lo católico. En cambio, las fuerzas, digamos, liberales claramente eran anticatalanistas, ¿no? Esto es un misterio, pero si no lo entendemos de estas perspectivas, al final no entendemos el fenómeno. Porque esto hay varias personas que lo han mencionado. Es verdad que en España hay muy pocas que se han parado a reflexionar sobre esto que acabas de mencionar, de que, por resumirlo, aunque es verdad que es un resumen que habría que matizar y desarrollar más, pero por no extenderme en esto, siempre se ha dicho pues eso, que la izquierda es centralizadora y la derecha descentralizadora. Lo vemos en todas las izquierdas y derechas europeas. Esto es así en cualquier país de Europa que se vea y fue así en España, como has mencionado, como en el siglo XIX y XX. Ya que lo has mencionado, no me resisto a preguntarte si, como han mencionado algunos autores españoles, ese cambio de perspectiva de volver a la izquierda descentralizadora y a la derecha centralizadora, aunque vaya un poco en contra de su propia naturaleza, por así decirlo, si es un producto del franquismo, si la propia izquierda, por contraposición a un Estado unitario, decide pues, adoptar esas posiciones descentralizadoras, aunque sean contradictorias con su propia naturaleza, como decía. ¿Qué opinas sobre esto? Sí, bueno, son una serie de giros
inesperados que también fracturan los discursos internos de la izquierda y los discursos internos de la derecha. Hemos de pensar que la República, la derecha española conservadora en torno a la CEDA era la Confederación de Derechas Autónomas. Por lo tanto, tenía la idea de esta autonomía. Esto siempre en la derecha. Es verdad que con el franquismo aparece como con fuerza el concepto de Estado español, ¿no? El concepto de Estado que inaugura el concepto es Franco, y curiosamente en la transición la izquierda empieza a referirse al Estado, a España como Estado español en vez de España, ¿no? Como inconscientemente siendo heredera de ese Estado administrativo, porque en el fondo Franco consigue algo que no habían conseguido en el siglo XIX muchos gobiernos liberales, que era unificar que un solo derecho, una sola administración, el Estado. Y entonces, yo creo que la izquierda, esto también ha pasado en Francia. En Francia los movimientos patrióticos o tenían los movimientos tradicionalistas o la derecha gauliana de Gaulle, herederos de Gaulle, a favor de una idea nacional, ¿no? Pero es una idea revolucionaria, ¿no? No es tradicional. Entonces, la izquierda, ¿qué hace? Coge un discurso aparentemente tradicional, que es la descentralización, volver a las naciones históricas, volver entre comillas, a esa unión de reinos, pero todo remodelado con una idea revolucionaria que es la idea republicana, ¿no? Entonces sale ese engendro que es la República Federal, ¿no? Que es decir, vamos a crear una España no unitaria, pero sí diversa. Esto sí, pero tiene que ser republicana, porque ellos les repugna la idea de la monarquía foral o federal, ¿no? Porque la monarquía tradicional siempre se ha definido como federal, pero porque precisamente la unión de reinos, la unión de la monarquía, impide que eso se convierta en una disolución, disgregación, ¿eh? En cambio, cuando la izquierda defiende la descentralización, siempre la espada de Damocles es el separatismo, la secesión y la ruptura ya profunda de España, ¿no? Y entonces de estas contradicciones ellos mismos no pueden salir porque es un discurso, digamos, que va intentando irse creando a la medida de las circunstancias, ¿no? Entonces acaba siendo contradictorio, que es lo que vemos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, hemos visto como desde Esquerra Republicana Rufián pues, hizo un llamamiento, ¿no?, a las izquierdas separatistas para que se unieran, ¿no?, para luchar, ¿no? Entonces, esa constante contradicción, ¿no? Necesitamos las izquierdas separatistas de Bildu, de Esquerra Republicana y del bloque gallego unirnos, pero no queréis separaros, pues es una contradicción constante. Totalmente. Me gustaría cerrar esta entrevista precisamente con la continuidad que ha habido gente que ya la ha tratado y me gustaría conocer tu opinión, la continuidad, por así decirlo, entre los dos carlismos, es decir, entre los partidarios del archiduque Carlos de Austria en nuestra guerra de sucesión y los del infante Carlos María Isidro de Borbón a partir de la usurpación monárquica de 1833, aunque a los primeros se les conoce más como austracistas y así es más fácil diferenciarles de los segundos. ¿Piensas que en cierto modo, como se ha dicho, insisto, en algunas ocasiones, el carlismo de alguna manera, el carlismo surgido en 1833, con base en los realistas de los años anteriores, recogió el testigo político y social del austracismo de la Guerra de Sucesión? Bueno, a ver, esta pregunta se tiene que responder con matices. En parte sí, en parte no. En parte no, ¿por qué? Porque pasó mucho tiempo, ¿no? Desde 1714 a 1833 va más de un siglo. Hemos de pensar que tras la derrota del 11 de septiembre, los catalanes pronto se olvidaron de esa guerra. Las reformas de Felipe V, el decreto de Nueva Planta, fue muy bien económicamente para Cataluña. Por tanto, se había perdido como la noción o la conciencia de lo que se había perdido en esto, ¿no? Entonces, esto por un lado no, pero por un lado sí, porque un maestro mío, Francisco Canals, decía que siempre hay, entre las generaciones de la historia, pues hay como corrientes intrahistóricas que queda un espíritu siempre, ¿no? Y a veces se desdobla en cosas contradictorias. Entonces, 1714 dejó una cierta huella en el inconsciente, de tal forma que, colectivo catalán, de tal forma que cuando aparecen las bullangas, esto es las revueltas
obreras en Barcelona contra la monarquía, que al final hacen caer a Isabel II, hay algo de ese espíritu de rechazo de lo borbónico, queda ahí en el inconsciente colectivo. Pero también es verdad que en el carlismo se recoge ese sueño de la unión de reinos, ¿no? Y entonces, pero claro, ya han pasado más de un siglo, se han perdido esas tradiciones, sería como absurdo querer ahora constituir reinos que ya, digamos, han perdido su dinámica propia, ¿no? Pero eso queda en el pensamiento carlista. Carlos VII devuelve los fueros a Cataluña. Evidentemente no fue una devolución efectiva, porque como aplicas unos fueros que se habían abolido 150 años antes, ¿no? Pero bueno, es el espíritu de que esa España no jacobina, no centralista, es posible y se tiene que intentar poco a poco como reconstruir, ¿no? Y en ese sentido sí que se puede decir que hay una continuidad. De hecho, Rovira y Virgili, que es un historiador de principios del primer tercio del siglo XX, que es masón, que es republicano, es nacionalista, profundamente nacionalista, eh, curiosamente cuando habla del 11 de septiembre, dice que esto no puede ser una fiesta catalanista. Dice, los herederos de 1714 en el fondo son los carlistas de la montaña. ¿Eh? Esto es una idea muy potente, ¿no? Que un republicano masón nacionalista catalán diga, no podemos estar celebrando el 11 de septiembre porque ya sabía que eso había sido una eclosión de religiosidad, una eclosión de españolismo, una eclosión de monarquismo del pueblo catalán y por tanto no entraba en los parámetros de un republicano anticlerical y masón, ¿no? Y entonces, bueno, en cierta medida sí que podemos establecer esa continuidad, pero tenemos de tener en cuenta que los reyes carlistas son claramente conscientes que son borbones, ¿no? Entonces, esto lo tienen muy claro. De hecho, hay unas polémicas en el principio del catalanismo entre los periódicos carlistas en Cataluña y los periódicos catalanistas, y entonces los catalanistas acusan a los carlistas de que no son verdaderos regionalistas porque el abuelo de Carlos VII había suprimido los fueros, ¿no? Entonces utilizan el argumento borbónico, pero bueno, es un argumento de mala leche y es un argumento, digamos, no válido. Pero bueno, yo creo que lo que he dicho, en parte sí, en parte no. Entonces, sabiendo matizar, pues entendemos que sí, hay una conexión, aunque sabiendo que han pasado el suficientemente tiempo para que ese pasado sea un referente inspirador, pero no para copiarlo, porque que sería imposible. Pues Javier, aparte de darte las gracias, como hice al principio de esta entrevista, por atendernos y por ayudarnos a engrandecer todavía más este nuevo proyecto y periodo de Ahora Información, como es Ahora Información Radio, pues estoy seguro de que con estas respuestas que has dado, mucha gente va a ver esa Diada de Cataluña de otra manera y puede que incluso algunos catalanes que no conozcan, bueno, pues esta historia de lo que es la Diada y de todo lo que hay detrás, gracias a estas declaraciones, pues tengan una perspectiva más amplia y distinta. Lo voy a dejar ahí por, por no entrar a hacer más valoraciones. Así que reitero las gracias y bueno, sabes que esta siempre será tu casa como no puede ser de otra cosa y más siendo fundador de Ahora Información, así que estoy seguro que nos volveremos a ver en alguna otra ocasión en estas ondas tradicionales. Quedo a vuestra disposición y os animo a seguir con este proyecto. ¿Eh? Sí, pues Felicidades. muchas gracias a ti, Javier, una vez más, y gracias, por supuesto, a todos ustedes, a nuestra audiencia, por conectar una vez más con Ahora Información Radio. Y les emplazo a que nos volvamos a ver la semana que viene con más entrevistas, con más actualidad y con más información, valga la redundancia, que estoy seguro de que va a ser muy interesante para todos. Los artículos comentados se encuentran en la página web de Ahora Información. Al amparo del derecho a la libertad de expresión, este programa no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.